¿Qué tal? Muy buenas noches. Disculpen la tardanza, hubo algunos detallitos aquí en cabina, pero ya estamos en línea y en vivo. El marzo es el mes en conmemoración a la lucha de las mujeres. Eh, Cuando hablamos de historia, se vienen muchos personajes, pero aquí, tanto en el estado como a nivel nacional, tenemos una mujer que ha trabajado tanto en territorio como también de manera académica con las mujeres. Voy a leer parte de su currículum. Ella es cofundadora y actual representante de la Asociación Civil Mujeres Guerrerenses por la Democracia. Es integrante de las Mujeres Coincidiendo Mujeres AC, fundadora de la colectiva radial Poder Político de las Mujeres. También ha sido acompañante psicosocial de las mujeres en situación de violencia y colectiva. Es integrante del Segundo Tribunal Feminista y Popular por la Libertad y la Vida de las Mujeres. Esto es parte de todo del activismo. Conforme vayamos platicando, vamos a ir avanzando. Ella es Olimpia Jaimes López. Bienvenida, Olimpia. ¿Cómo estás? Hola, saludos a tu auditorio, saludos Saúl, muchísimas gracias por la invitación. Vamos. Sí, el mes de marzo es un mes muy emblemático para las mujeres por la lucha que se ha dado, y es el mes en el que nos encontramos y conmemorando. Hay una frase muy cruda que dice: es que no se festejan, se conmemoran. Y, y por, pero no solo es una lucha de una, sino la lucha de todas las mujeres. ¿Cómo usted empieza en el activismo social dentro de todo esto que hoy en día son organizaciones en defensoría de todas las mujeres? ¿Cómo se inicia? ¿Y hace cuánto tiempo? Muchísimas gracias por la oportunidad de hablarte de esto. Para nosotras, precisamente, en el canal de violencia, es importante hacer reivindicación de nuestra historia, de nuestra genealogía feminista. Y eso me da pie, me da pretexto para platicar un poco acerca de nuestros orígenes acá. Y sí, efectivamente, hace un buen ratito ya. Empezaré diciendo que yo tengo 57 años de edad. En el 12 de octubre cumplí los 57. Y pues haciendo un poco de memoria, yo empecé desde los 16, 17 años, si no es que antes, a hacerme cuestionamientos acerca de por qué se daba la violencia psicoemocional y física, le dice ahora la ley, en mi entorno familiar inmediato, en el núcleo de mi familia. Y entonces, preguntándome eso, empecé a leer algunos textos que daban algunas explicaciones, unas explicaciones muy básicas, muy cortas, pero con ellos, a través de estos textos, empecé a arribar a textos ya más densos que explicaban que esa situación que yo estaba viviendo de manera personal en mi vida adolescente, en mi vida de juventud, no era única. También había otras mujeres que en otras partes de mi estado, en otras partes del país, en otras partes del mundo, vivían circunstancias parecidas. Y que la explicación que encontraba o que se encontraba a esa circunstancia era la existencia del patriarcado. Un sistema político, social, económico, cultural, que tiene como base creer que las mujeres somos inferiores a los hombres. Y entonces les hace creer a los hombres y a las mismas mujeres pues que somos cosas, ¿no? Que somos usables y que podemos ser objetas de violencia sin que pase a mayor eh, o que tenga mayores consecuencias eso. Empecé a encontrar esas respuestas, empecé a encontrar también que estas circunstancias eran similares en la mayoría de las mujeres, que no había una sola mujer que no viviera violencia de cualquier tipo y modalidad, dice ahora la ley, así les decimos ahora, decíamos de cualquier forma antes. Y entonces empecé a ver que las respuestas a esas preguntas que yo tenía de por qué la violencia contra las mujeres
y por qué la impunidad de esa violencia estaba en el feminismo. El feminismo era el único movimiento que daba respuesta a esas preguntas y que planteaba también alternativas, que decía que eso era inaceptable, que no podíamos seguir manteniendo un sistema en el que las mujeres valiéramos menos y que las mujeres fuéramos violentadas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces me empezó a llamar la atención el feminismo, me empezó a llamar la atención los postulados básicos del feminismo. Tuve acercamiento a algunas lecturas muy importantes, fundamentales, pilares de mi formación, y empecé a acercarme también a otras mujeres. Y estoy hablando de finales de los 80s, principios de los 90s aquí en Guerrero. Yo nací en Jalisco, pero llegué a Guerrero en el 84, así que desde entonces ando en esto. Conocí mujeres que para mí son emblemáticas, para mí son mujeres que me han dado muchísimo en el movimiento, que han sido mis ancestras, han sido mis maestras, han sido mis formadoras, han sido mis ejemplos, y con ellas empecé en el movimiento. Empezamos a hacer marchas, a hacer mítines, a hacer protestas en cualquier fecha que nos parecía propicia para hacerle saber a la sociedad guerrerense, primero, que no estábamos de acuerdo con la violencia contra las mujeres. Había muchos casos de niñas que estaban siendo violadas, de jóvenes que no podían o que se veían obligadas a seguir embarazadas, no podían acceder a un aborto. Veíamos casos de mujeres que estaban siendo violadas en sus hogares por sus parejas. Estábamos viendo casos, ya veíamos casos de feminicidios, no en tal número como ahora, o por lo menos no era tan visible como lo es ahora. Veíamos casos de acoso, de hostigamiento laboral, escolar también. Y entonces salíamos a las calles a visibilizar eso, a decirle a la sociedad: esto está ocurriendo contra las mujeres en Guerrero, o en Chilpancingo específicamente. Nos agarrábamos de las notas de periódicos y decíamos: esto está pasando. Y no es a una sola, y no es solo en un lugar, es en varios lugares. Y hacíamos al mismo tiempo propuestas. Íbamos también ante el Congreso y hacíamos propuestas legislativas. Nos reuníamos, recordamos mucho, por ejemplo, María Luisa Garfias y yo recientemente, cuando estuvimos platicando acerca de la génesis de nuestro activismo a favor de los derechos sexuales y reproductivos en Guerrero, a favor del aborto. Y recordábamos cuando nos reuníamos en las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por ejemplo, en ese tiempo, con don Juanito, nos prestaba sus salas, y ahí platicábamos mucho nosotras acerca de esas circunstancias de violencia que estábamos viviendo, igual de qué propuestas hacíamos. Y entonces nos íbamos marchando al Congreso y llevábamos allá las propuestas de que queríamos una ley que protegiera a las mujeres, una ley en la que se tipificaran esos delitos o esas violencias como delito, porque no eran delitos. Por ejemplo, recuerdo mucho que en el ámbito nacional, también abrevábamos del movimiento en el ámbito nacional. En el ámbito nacional se estaban haciendo las propuestas de establecer centros de atención a la violencia intrafamiliar, así le llamábamos en ese tiempo, porque las académicas desde sus cubículos de investigación nos estaban haciendo saber que era un problema generalizado el de las mujeres que estaban siendo violadas por sus parejas en el ámbito familiar. Y entonces decíamos: es que eso no es posible. Y los diputados subían a tribuna y decían: ¿cómo es posible que pidan que se tipifique la violencia intrafamiliar? Ese es un débito conyugal. Los hombres tenemos derecho a tener relaciones sexuales con nuestras esposas, por eso nos casamos. Entonces no es un delito que nosotros querramos tener relaciones. Y nosotras empezábamos a hablar de violación, ¿no? Si nosotras no queremos, eso es violación. Empezábamos a irrumpir en la vida pública con propuestas. Las abogadas feministas de esos tiempos, en el entonces Distrito Federal, hacían propuestas de leyes, estructuras, conforme la técnica legislativa, y se hacían propuestas de modificación al Código Penal para que eso fuera un delito.
Y nos comentaban en los estados, o nosotras íbamos a las reuniones nacionales y ahí nos enterábamos de eso y traíamos esas propuestas acá a Guerrero. Entonces marchábamos al Congreso y les decíamos, hey, queremos esta ley, queremos que se tipifique y queremos en las agencias del Ministerio Público que nos atiendan las demandas o las denuncias que presentamos por esos delitos, y queremos que la entonces Procuraduría de Justicia las investigue, y queremos que haya médicos legistas o médicas legistas, y entonces empezábamos a estructurar propuestas de política pública. No solamente era visibilizar la violencia que estábamos viviendo con casos muy, muy precisos, ¿no? Entonces, ahí empecé a aprender de estas mujeres, alguna como el caso de María Luisa Garfias, pues había sido diputada federal, local. Leticia Burgos Ochoa había sido diputada federal, estaba por ser senadora. Muchas mujeres investigadoras de la universidad, otras mujeres colonas de aquí, por ejemplo, que habían estado formando parte de organizaciones populares, mujeres activistas de los derechos humanos en general, pero de los derechos de las mujeres, mujeres líderes rurales, líderes de las colonias. De todas ellas aprendíamos, tanto su método, su vía de exigencia, como pues aprendíamos los testimonios también, a estructurar los testimonios para tener fundamento para nuestras propuestas. Así que por ahí empecé. Por ahí empezó. Hace algunos años, bueno, Chilpancingo tenía una alerta de género, pero como usted nos mencionaba, a veces la política pública no hace visible todas las violencias que sufren las mujeres, y a veces lo dejan, ¿cómo no lo visibilizan? A veces que no le dan trámite a una denuncia de que una alumna es violentada, acosada por algún maestro. Esos números se van juntando hasta que se hace una alerta de género, tengo entendido, ¿no? Ahorita creo que ya entraron como 10 municipios más en Chilpancingo. ¿Usted cuántas denuncias? Ha sido infinitas, ¿no? Pero ¿cuál es el municipio a veces que se ha cerrado más al decir, es que esto no lo podemos ver, o no lo queremos tocar? ¿Por qué? Porque a veces parte de la costumbre, lo mencionaba hace un momento. ¿Dónde ha sido más complicado para usted poder trabajar de manera directa o indirecta con las mujeres? Dos vías de respuesta a esa pregunta. Ajá. Una, efectivamente, la alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En Guerrero hay 2 alertas de violencia de género. Una decretada desde el 2017, que es la alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida. Y en el 2020, la segunda alerta es alerta de violencia de género contra las mujeres, pero esta es por agravio comparado. Por violencia feminicida tuvo el Estado mexicano, es decir, a través de la CONAVIM, de la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres, ahora desaparecida y subsumida a la Secretaría de las Mujeres Federal, tuvo que reconocer que las estadísticas en Guerrero mostraban que por lo menos, que mínimamente, 8 municipios había un determinado número de feminicidios suficiente como para declarar una alerta de violencia de género. Este mecanismo permite la identificación de zonas de territorio donde ocurre un cierto número de feminicidios de manera reiterada, con unas ciertas características estipuladas en la ley y en los códigos, en los códigos penales, que permiten pedir o solicitar una alerta, la declaración de una alerta de violencia de género. Y entonces la doctora Marcela Lagarde de los Ríos, en el ámbito nacional, con miras junto con la red de investigadoras encabezados por ella, por la doctora Marcela Lagarde, empezaron a hacer una investigación en el ámbito nacional, incluido Guerrero, por supuesto. En Guerrero, la investigación la encabezó la doctora Rosa Isela Ojeda. En estos informes que se generaron a partir de estas investigaciones,
se determinó que por lo menos para 8 municipios de Guerrero había suficiente evidencia como para decir, en estos municipios hay feminicidios, conforme lo está estipulando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia después. Y entonces, pues no tuvieron más. 42, 43 organizaciones y colectivas en Guerrero nos conjuntamos en una fuerza que estuvimos buscando que se declarara la alerta. Hay un mecanismo institucional que indica que una sola de esas organizaciones con figura jurídica establecida era quien podía hacer la solicitud formal ante la Secretaría de Gobernación Federal. Y entonces fue la Asociación contra la Violencia hacia las Mujeres, la ACVIM, Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, encabezada por la maestra Marina Reina es su apellido, Marina Reina Aguilar, quien encabezó ya de manera formal, oficial, la solicitud de la alerta. En el 2020 se decretó, perdón, en el 2017 la de por violencia feminicida. Se incorporó al año y medio Chilapa y entonces ahora son 9 municipios. Nosotras siempre estuvimos insistiendo en que no solo eran esos 9 municipios, que de hecho no había un solo municipio en Guerrero en el que no hubiera un feminicidio, en el que no ocurriera un feminicidio. Y las pruebas, las evidencias están en los medios de comunicación. Siempre hay la noticia en cualquier parte del estado, los 80 y tantos municipios, siempre hay una noticia que indica que hay una muerte violenta de una mujer o que su cuerpo ha sido expuesto en la vía pública. Y eso es uno de los elementos para categorizarlo como violencia feminicida o como feminicidio. Por ejemplo, Tlachinolan recién tiene una publicación en la que dice que en los municipios de la montaña, casi en todos los municipios de la montaña hay feminicidios. Feminicidios que no son tipificados como tal, porque a veces las familias de las mujeres asesinadas deciden reclamar el cuerpo para darle sepultura. Y entonces, ante los obstáculos tan aberrantes que hay para el acceso a la justicia, prefieren ellas no denunciar. Y entonces no están tipificados como feminicidios. Sin embargo, en la recolección de testimonios que hace Tlachinolan, por ejemplo, se ve que sí son. Entonces, y hay muchos municipios de la montaña que no están incluidos en ese listado de los 9 municipios con alerta de violencia de género. Para el caso de la segunda alerta, que es por agravio comparado, se refiere al hecho de que hay una discrepancia entre 2 normas jurídicas, una normativa y un marco jurídico, que impide el acceso o que impide a las mujeres el acceso a sus derechos. Y entonces esta alerta por agravio comparado tiene el mandato de destrabar esa aparente contradicción jurídica. La norma oficial mexicana 046 dice, por ejemplo, que las mujeres que estamos embarazadas y no queremos estarlo, podemos acudir a cualquier servicio, en esencia, lo simplifiqué mucho, pero es mucho más larga la normativa del 046, dice que podemos acudir a cualquier servicio médico en el que haya personal capacitado en la temática del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo, y que están obligados a proporcionarnos el servicio. La 046 nos ampara para ese derecho. Y es una norma oficial en vigencia. Pero por otro lado, el Código Penal en Guerrero, por ejemplo, decía que, bueno, sí, podíamos abortar solo sí, y era una condicionante insalvable, acudíamos a la agencia del Ministerio Público a poner la denuncia, si es que había sido el caso de violación. Y si era el caso o de las otras causales por las que sí podíamos abortar, que debíamos tener por lo menos 2 autorizaciones médicas y que debíamos además acudir nosotras personalmente, y si había sido el caso de una violación, teníamos que ir a denunciar al violador. Y todo ello en contrasentido de la norma oficial mexicana 046. Y entonces allí hay una contradicción de las mismas normas jurídicas que limitan el acceso de las mujeres. Y entonces nosotras denunciamos eso y dijimos, a ver, este Código Penal
046, me parece que es también. No, no es cierto, 990 y tantos. Luego les digo bien el número. Y si no, por ahí lo pueden googlear, tan fácil como eso. El Código Penal, que en el artículo 54, 55, decía que teníamos que hacer esa denuncia. Y hubo una campaña desde la montaña, encabezada por la compañera Sol Ureiro y otras compañeras más de las colectivas feministas de la montaña, que la campaña se llamó Las niñas también cuentan. Y entonces fue bastante evidente, porque se viralizó un ratito en las redes, fue bastante evidente que las circunstancias en las que las niñas y adolescentes estaban quedando embarazadas y se estaban viendo forzadas a llevar a término ese embarazo sin poder acceder a un aborto, esas circunstancias no daban como para poder cumplir lo que el Código Penal decía. Es decir, el Código Penal dice: ven y acusa a tu violador. Y entonces ya con esa denuncia, ahora sí el médico te puede practicar el aborto. Pero si eres una niña menor de edad, tienes que venir con tu tutor, tienes que venir con tu padre o madre. Pero resulta que a veces ese violador era el padre. Entonces, ¿cómo va una niña a denunciar a su propio padre, teniendo que ser acompañada por su padre, a poner la denuncia? O sea, era un contrasentido y era una limitante para poder acceder a la justicia. Se evidenció todo eso con testimonios, con análisis también, con información académica incluso, un estudio por ejemplo, de Paloma Bonfil y otras investigadoras que dijeron hay muchas limitantes tanto en el sector salud como en el marco jurídico para que las mujeres puedan acceder a los derechos. Y entonces hubo suficientes elementos para que se declarara la segunda alerta, la alerta por agravio comparado. Entonces en Guerrero hay 2 alertas ya desde el 2017. Las condiciones que prevalecían en ese momento, 2017, 2020 para la segunda, no han cambiado, siguen siendo las mismas. Las mujeres seguimos siendo asesinadas en este estado. Sigue habiendo negligencia por parte de las autoridades para poder primero investigar con enfoque de género cualquier asesinato violento de mujeres y tipificarlo como feminicidio en tanto que se determina que no lo sea, si el caso fuera así. Por un lado, por una de las alertas. Y para la segunda alerta sigue habiendo limitaciones para que las mujeres acudamos a los centros de salud o acudamos a un hospital o a cualquier unidad médica a solicitar una interrupción del embarazo. Pues aquí mismo estuvimos en esta cabina grabando cápsulas en las que estamos haciendo de conocimiento de las mujeres indígenas que ese es un derecho ya establecido en este Código Penal a raíz de las exigencias que hacemos en el movimiento feminista guerrerense. Entonces, son esas 2 cosas. Esas son las limitaciones que encontramos en territorio, como se le llama ahora, para poder seguir accediendo o acceder a nuestros derechos. Y la vigencia de estas 2 alertas, pues no creo que se levante pronto, porque los testimonios dicen que estas condiciones incluso en algunos lugares se están recrudeciendo, no se están salvando. ¿Qué otro obstáculo hay? De estos 9 municipios, la mayoría, hace rato en la mañana en un evento, en el marco de un evento, platicábamos con una de las integrantes del grupo que está encabezando las acciones por el ámbito institucional para el seguimiento a las alertas, y decía es que la mayoría de los presidentes municipales, que son quienes, de los municipios alertados, que son quienes tienen que encabezar de manera institucional las acciones para levantar la alerta, no lo están haciendo, ni siquiera se están interesando. Algunos ni siquiera se quieren enterar que su municipio está alertado. Y si hacen algunas acciones, lo hacen al margen de que su municipio está alertado. Chilpancingo, por ejemplo, está alertado. Acapulco está alertado. Iguala está alertado. Y algunas de las acciones las hacen, pareciera que pues fuera de lo que las medidas establecidas en la declaratoria de las alertas señalan para que las instituciones lo hagan. En todos los ámbitos, en el ámbito municipal, en el estatal, ¿no? Y con apoyo de recursos federales también. Pero son muchas, todavía siguen siendo muchas las limitantes para que esas 2 alertas se levanten. Dentro de las limitantes que se tiene, cuando a usted le ha tocado capacitar
dentro del ámbito municipal, estatal, incluso hasta federal, ¿cuál ha sido lo más complicado que se han encontrado? Que hay incluso hasta memes, dicen, no, pero usted es la que andaba provocando, usted iba vestida de esta manera. Los ministerios públicos, cómo les niegan a las mujeres que han sido acosadas, incluso las han tocado de manera ilegal y todo eso. A veces el mismo aparato es el que no le permite a la mujer que pueda acceder. ¿Sí? Cuando usted ha estado dentro de capacitando a todo el aparato burocrático, ¿cuáles han sido las cosas más complicadas que se ha topado ahí mismo? Primero, el desconocimiento de la ley, de este marco jurídico que ahora protege, o por lo menos de manera discursiva, protege nuestros derechos o debería garantizar nuestros derechos. Ese marco normativo ya lo establece. La doctora Marcela Lagarde y su grupo de investigadoras tuvo el gran acierto de definir en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de definir la violencia feminicida como aquel contexto que propicia que a las mujeres seamos violentadas, y en esa escala de violencia que las mujeres vivimos, el mayor grado es el feminicidio. Pero empieza desde los mentados piropos o desde las miradas que le llaman lascivas o invasivas más bien a nuestra integridad. Empiezan con eso. Y el grado máximo, insisto, es el feminicidio. Entonces, si en la ley está tipificada o está establecida ya más bien la definición de violencia feminicida, pues bastaría con leer esas leyes, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Discriminación, la Ley de Prevención de Trata. Todo un marco jurídico muy robusto. Se ha reconocido que México tiene en el ámbito nacional y federal un marco jurídico muy robusto, es decir, estamos sincronizadas o estamos armonizadas, se le dice a ese proceso, las leyes nacionales con la normativa internacional. Pero eso lo desconocen muchas de las autoridades. Cuando a mí me ha tocado hacer algunos diagnósticos, por ejemplo, de clima institucional y he tenido que sondear qué conocimiento tienen las funcionarias y funcionarios de alguna institución que debe por obligación atender a las mujeres, promover sus derechos, garantizar, como lo dice el artículo primero constitucional. Les pregunto eso, ¿sabes tú qué ley en Guerrero protege, garantiza los derechos de las mujeres? Pues creo que es ¿no? Entonces, ni siquiera tienen respuesta asertiva o segura sobre eso, ¿no? Y ese es uno de los principales obstáculos, que no se conoce sobre ese marco jurídico. Las autoridades, me ha tocado encontrar casos en los que las autoridades ni siquiera dimensionan, algunos niveles de las autoridades, funcionariado público, ni siquiera dimensionan que están en un servicio público y que está regulado por la Constitución su trabajo, que entrar a las 9 de la mañana y salir a las 3 de la tarde es parte de un mandato que tiene el Estado mexicano para con la ciudadanía, para con la población. No lo dimensionan así, lo ven como yo voy a trabajar en una oficina y ya. Al ayuntamiento sí, estoy en cualquier área, ¿cuál te gusta? Tránsito, desarrollo rural, medio ambiente, la que sea. Entonces, yo vengo a trabajar y hago lo que mi jefe me dice y ya. Pero no saben que estar allí es parte de la obligación que tiene el Estado mexicano de proteger, garantizar, respetar los derechos humanos de todas las personas, pero específicamente de las mujeres, si se trata de una instancia de atención a las mujeres. Y entonces ese es un problema, porque cuando nosotras vamos y les decimos, oye, que tú me atiendas, que me atiendas con calidad y que además sepas qué hacer en el caso que yo te estoy presentando específicamente de violencia, eso es tu obligación, eso es parte de lo que tienes que saber. También nosotras, yo he estado en el servicio público paralelamente al movimiento feminista cerca de unos 20, 30 años, y entiendo perfectamente que a lo largo de todas estas décadas ha habido un desmantelamiento también del Estado. Y entonces resulta que aquellas estructuras que nosotras en el movimiento feminista estuvimos pugnando para que se crearan,
como las fiscalías especializadas para la atención de la violencia contra las mujeres, como los centros de atención a la violencia contra las mujeres, CONAVIM que mencionaba yo hace rato, la Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres y muchas otras más están siendo desmanteladas, están siendo desestructuradas. De manera franca, por ejemplo, como el INMujeres, que desapareció en el ámbito federal para dar paso al CEMujeres o Secretaría de las Mujeres Federal, y en otros casos ha bastado con que no les den recurso, ¿no? Como por ejemplo las direcciones municipales de atención a las mujeres. Las han convertido en algunos casos, en algunos municipios, en algunas entidades federativas incluso, en instancias que ahora atienden de todo. Hay un mandato o está estipulado en uno de los del marco jurídico, le llamamos Beijing, está estipulado la creación de mecanismos para el adelanto de las mujeres. Se le llama a todas las instituciones que en el ámbito municipal, federal y estatal deben atender a las mujeres. Y en los ayuntamientos, por ejemplo, pues resulta que la dirección para las mujeres ahora se convirtió en una dirección para la igualdad de género. Y entonces atienden igual hombres que mujeres y atienden de todas las edades y atienden de todas las problemáticas. Cuando no debe ser así, cuando debe ser una instancia dirigida especialmente para transversalizar la política pública de atención a las mujeres. Y no lo saben, o si lo saben, lo obvian, ¿no? Y entonces prevalecen los intereses políticos o el desconocimiento y no le dan suficiente importancia a esto. Y si hay alguna instancia que sea exclusivamente para mujeres, que por suerte corra con que no incluya ahí a las juventudes y no incluya a la diversidad sexual y no incluya todo lo demás, pues no tiene recursos. Es la que menos recursos recibe en toda la estructura orgánica del municipio, por ejemplo, o tienen, pero es muy limitado y entonces no pueden tener toda la cobertura territorial ni poblacional que les corresponde. Y entonces, o no tienen reglamentado lo que deben hacer, ¿no? Que es otro obstáculo. Entonces, hay de todo eso. Y al final, resulta que las mujeres no podemos acceder a nuestros derechos por todo ello. Efectivamente, la educación es un elemento muy importante, el conocimiento acerca del marco jurídico que rige o que debe regir toda la vida pública. Pero nosotras en el movimiento feminista hemos tratado de solventar eso, proporcionando incluso a veces de manera honorífica, que no nos debería tocar, no es nuestro papel ese, educar al Estado para que haga su trabajo, pero a veces lo hacemos y a través de las instancias en las que estemos participando. Yo, por ejemplo, formo parte de varias instancias en el ámbito institucional y desde ahí procuramos hacer la presentación de algunas propuestas. En algunos lados hemos recibido buena respuesta y han tenido por lo menos recepción o receptividad a lo que hemos planteado. En otros lados no tanto. Pero ahí vamos avanzando con eso. Los retos son muchos porque mientras hacemos propuestas, la realidad nos rebasa. Las cifras de feminicidio van creciendo. Las cifras reconocidas de manera oficial, por ejemplo, hablan de 11 mujeres asesinadas diariamente en el ámbito nacional. Y nosotras, a través de los testimonios de las organizaciones, como hace rato platicábamos de Tlachinolan, nos habla de una cifra muchísimo más alta que esa. Y entonces la impunidad es mucha y como tú bien dices, cuando acuden las mujeres víctimas de violencia o sus familiares, cuando ellas ya no pueden hacerlo porque son víctimas de feminicidio, se encuentran con barreras institucionales, van a la agencia del Ministerio Público y entonces quienes están ahí o no les quieren recibir la denuncia o se burlan de ellas o están tan rebasadas que no pueden atender a todos los casos que llegan o lo hacen de manera muy despótica o en fin, se revictimizan a las mujeres que van a solicitar justicia. Y entonces eso desalienta también para poder seguir exigiendo. El hecho de que en algunas entidades, por ejemplo, el 8 de marzo se marcha con estas exigencias, con esta visibilización de violencia, y en algunas entidades han llegado las autoridades a reprimir, a golpear
a las compañeras, a encarcelarlas temporalmente, pero las encarcelan, las violentan institucionalmente. Y entonces, acá en Chilpancingo no ha ocurrido, aunque hemos tenido, por ahí hemos sabido de que, por ejemplo, pues nos retiran algunas mamparas o escribimos en el piso, las compañeras escriben en el piso sus consignas y a la media hora ya se los están lavando, o en fin, sin número de cosas, pero no han sido tan atroces como en otras entidades. Pero sí hemos sabido de esas, son nuestras compañeras en otros lados las que han vivido eso, y eso o nos enoja y nos hace reaccionar de manera congruente con eso, o nos desalienta. Y entonces decimos, híjoles, pues les pasa a ellas, quién sabe a nosotras. Y ya procuramos tener más cuidado y eso nos limita, ¿no? Entonces son varias las respuestas ante esos limitantes. También sabemos que, como se mencionaba ahorita, ¿no? Que parte de los que ponen las limitantes son las mismas, los entes de gobierno. Antes vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer unos comentarios, nos dice Xochitl Heredia Barrientos: Olimpia, una referente del movimiento feminista de nuestro estado de Guerrero, maestra, compañera, aliada y amiga. Manda corazoncitos Mari Seferino. Reina Bello también manda corazoncitos morados. Pero dice algo Luis: si denuncian es peor, la corrupción en todos lados. Cuando llega una mujer, usted, son dos preguntas en una. Cuando una mujer denuncia, tiene algunas represalias, porque el patriarcado lo mencionaba, ¿no? Sigue oprimiéndolas. Pero ustedes, ¿hasta dónde han contribuido para que todos esos servidores públicos que siguen violentando a las mujeres a través de los mismos órganos de gobierno, han llegado a generar alguna sanción o propuestas para generar una sanción para esos servidores públicos en específicos que dicen, no me recibió la denuncia? Es más, muchos dicen, pasan todos menos la que fue violentada, ¿no? Porque dicen, es que va a denunciar, y lo dicen así de manera tajante, mañana perdonan a su marido o mañana perdonan a su novio. O sea, hasta ese grado llegan a hacer esos comentarios de muy mal gusto, y finalmente es violencia. Ustedes, al respecto, ¿qué es lo que han propuesto en ese sentido? Nosotras hemos tenido, primero muchísimas gracias a tu auditorio que está tan pendiente, mis amigas me quieren mucho. Gracias Xochitl, Reina, Mari, todas las que han comentado, gracias por estar pendientes. Ellas han sido parte de este movimiento feminista y de este movimiento también en el ámbito institucional. ¿Qué hemos hecho? Para empezar, visibilizamos. Para empezar, damos a conocer esos hechos. En el movimiento feminista hemos desarrollado de manera muy creativa, varias de las que han escrito en tus redes son jovencísimas, muy jóvenes, se dicen ellas, muy potentes, muy creativas, y han desarrollado vías para la denuncia. Por ejemplo, los tendederos, ¿no? Los tendederos es un mecanismo, una herramienta que se han desarrollado por parte de las feministas jóvenes, en las que colocan la fotografía o colocan todos los datos de los hombres que han violentado en cualquier ámbito. Puede ser en el ámbito, sobre todo lo usan en el ámbito escolar, universitario, y entonces en estos tendederos dan a conocer los nombres de las personas, de los hombres que han sido los agresores, y el tipo de agresiones y de violencia que han realizado, que han llevado a cabo. Esa es una de las vías, ¿no? Los scratches también, ¿no? Ir a pintarrajear la casa del funcionario que ha estado violentando y que ha permanecido impune. Ahora con las redes sociales, pues también poner ahí los datos de las personas que han violentado. ¿Qué hemos hecho nosotras? Algo que ha sido muy potente para nosotras en el movimiento feminista es profesionalizarnos. Desde los 80s o los 70s, que empezó con fuerza el movimiento feminista mexicano, hasta la fecha, todas hemos sido mujeres que de una manera u otra hemos buscado información, hemos buscado seguirnos capacitando, hemos buscado seguirnos formando. Afortunadamente en el ámbito académico ya se empiezan a incorporar con fuerza hace 20 y 30 años para acá
los entonces llamados estudios de la mujer, ahora el enfoque feminista en cualquiera de las materias o unidades de aprendizaje que se llevan en las universidades. Y desde ahí hemos estudiado la historia del feminismo, desde ahí hemos estudiado cuáles han sido las alternativas que antes se aplicaban y hemos hecho algunas modificaciones creativas para ahora, ¿no? Seguimos capacitándonos, seguimos nosotras conociendo acerca de cómo es el entramado del Estado, de qué se compone, cuáles son los elementos del Estado mexicano, y sabemos que hay 3 poderes, y sabemos que hay 3 ámbitos, y sabemos que hay un marco jurídico internacional y que debe estar armonizado con el nacional. Sabemos que hay una ley orgánica del municipio libre en la que se debe establecer que el mecanismo de atención a las mujeres debe ser exclusivamente para las mujeres, porque así está señalado en Beijing. Y sabemos qué son los presupuestos públicos, sabemos qué son las políticas públicas, sabemos que no son inamovibles, que cierto que para el Estado mexicano cuenta mucho la opinión del Banco Mundial y del FMI y todos ellos, pero que tienen una obligación con la población a partir de la modificación del 2011 para acá en el artículo 1 constitucional. Y entonces eso hemos hecho en el movimiento feminista. Nos hemos formado, nos hemos capacitado, nos hemos fortalecido transmitiendo información y conocimientos entre nosotras, haciendo redes que nos ayudan a solventar circunstancias, situaciones, haciendo ver que eso, por ejemplo, ese caso que tú mencionas de que nos dicen, no, ¿para qué te atiendo si ya te atendí 2, 3 veces y perdonaste al marido y regresaste? Y entonces las redes le permiten a cada mujer saberse fuerte, saberse poderosa, ir y decir, pues pueden ser 20 veces las que venga y denuncie y tú 20 veces tienes obligación de atenderme, porque esa es tu obligación. Y no importa si tengo o no ganas de perdonar a mi agresor, porque resulta que no es por ganas. Resulta que las psicólogas feministas han investigado cómo está estructurado todos los síndromes que viven las mujeres violentadas y que no es por ganas que perdonamos al agresor, que es por necesidad económica, que es porque vivimos síndromes de indefensión aprendida, de Estocolmo. Le han dado muchos nombres las psicólogas feministas y nos han hecho entender todo eso. Y entonces en las redes nos transmitimos esa información avalada también por las académicas feministas, las abogadas feministas, y eso nos da herramientas. Y entonces nos presentamos ya de manera más empoderada frente a las autoridades que pretenden no cumplir su trabajo y que pretenden y que además nos revictimizan, ¿no? Somos objetas de victimización secundaria, se le llama eso, pero sabemos, vamos entre nosotras informándonos. Varias de las que saludan acá en tu auditorio son abogadas feministas, por ejemplo, algunas litigan y entonces nos dicen, tú no te preocupes, te tiene que recibir la denuncia 20 veces que vayas, 20 veces las tienen que, y además te tienen que poner un abogado o abogada que te acompañe y debe ser tu asesor o asesora y debe estar contigo y está tal ley y tal reglamento y tal normativa. Entonces eso es algo de lo que hemos hecho. Cuando voy a rezar un poquito el tiempo, cuando inicia lo de la pandemia en el 2020, había un lema, ¿no? Que la mujer estaba en casa con su violentador. En ese momento ustedes, ¿cómo lo empezaron a trabajar o de qué manera le hacían para llegar a esa persona que era violentada? Yo lo escuché muchas veces, ¿no? O sea, y decía, no, las mujeres ahorita están con su violentador, con su violador, con aquellas personas que le dicen que incluso no sirven para nada y un resto de cosas, ¿no? Terribles. ¿Ustedes cómo le hicieron en ese momento para poder llegar con ellos? Efectivamente, la pandemia hizo visible la crudeza de toda la violencia que las mujeres vivíamos en el ámbito familiar o en el ámbito privado, aparte de la que vivíamos en el ámbito público.
Efectivamente, la pandemia nos hizo confinarnos en casa con esas personas que resultaban ser nuestros agresores. ¿Qué hicimos? En el ámbito nacional ya teníamos un buen rato desarrollando unas vías, unas rutas de atención a mujeres en situación de violencia. Como decía, es obligación del Estado hacerlo, pero ante la omisión del Estado, algunas organizaciones feministas en el ámbito nacional crearon, por ejemplo, los refugios. Hay una red nacional de refugios, por ejemplo. Nuestra compañera Wendy Figueroa está al frente de uno de ellos, de esta red nacional de refugios, pero hay muchísimos otros más, albergues, refugios, en los que se atendía. A pesar de la pandemia, ellas seguían, a pesar de la reducción drástica de recursos públicos, de presupuesto público para su operación, ellas seguían y seguían atentas. Hubo un gran desarrollo de las tecnologías, ¿no?, cibernéticas, y entonces las redes sociales nos ayudaron mucho. Aquella que era una red física, una red presencial de antes de la pandemia, se potenció en las redes sociales. Y entonces en las redes sociales nosotras estábamos comunicadas y sabíamos lo que le ocurría a una o a otra. O la Red Nacional de Refugios nos hacía saber cuál es el incremento tan aberrante que hubo de casos de feminicidios y casos de violencia contra mujeres en el ámbito familiar o en el ámbito privado. Y pues entre todas íbamos desarrollando creativamente alguna vía, alguna ruta para atender eso. Hubo muchas dificultades, vimos a muchas mujeres apagar sus vidas en eso. Pero esas eran algunas de las vías que escogimos, las redes sociales. Nosotras decimos son las redes sociodigitales, porque la red social implica también la presencia. Pero esas redes sociodigitales ayudaron mucho y varias salvaron las vidas por eso, porque se sabían acompañadas, se sabían que no estaban solas, que seguíamos al pendiente, en la medida en la que podíamos. La Red Nacional ofreciendo asesoría jurídica, ofreciendo acompañamiento psicológico virtual, por ejemplo, ya las terapias las daban virtuales, dándoles acompañamiento jurídico también. Y pues entre nosotras sabíamos de algún caso y lo canalizábamos o las acompañábamos, nos acompañábamos escuchándonos, conociendo el caso y difundiendo quienes teníamos esa posibilidad de hacerlo en el ámbito nacional. Tuvimos que ser muy creativas y utilizar esa tecnología cibernética a nuestro favor también. Dentro de, ya regresando al tema, me desvío un poco, pero cuando ustedes empiezan a generar todas esas campañas de aire para llegar a aquellas personas que estaban siendo violentadas, aquellas mujeres que habían sido violentadas, ¿cómo hay muchos, ustedes le llaman acompañamiento, pero a veces ellas dicen que es un acompañamiento como tal? ¿En qué incluye? Como decir, usted mencionaba hace un rato un licenciado, una licenciada, una psicóloga, una terapeuta, ¿a qué se llamaba? Y por supuesto, ¿no?, cuando una persona es violentada, ustedes la canalizaban a un refugio, porque no podía estar con su violentador. Y después de todo eso, dentro del refugio, ¿de qué manera se le ayuda? Me mencionaba hace rato, cuando una mujer retiraba la denuncia, a veces era porque necesitaba un soporte, un sustento económico, y en ese momento, por lo mismo que todo el problema psicológico, la violencia económica, se sentía que no podía progresar y sacar adelante su familia. En el acompañamiento, ¿ustedes cómo lo hacen, tanto en la plática, en la teoría, como en la práctica? Nosotras decimos que es un acompañamiento. Hay toda una teoría en psicología y en ciencias sociales que habla de los acompañamientos psicosociales. Pero para nosotras, para el movimiento feminista, para nosotras en la colectiva o en las redes en las que estamos, los acompañamientos van desde escucharlas, escuchar a las mujeres en situación de violencia, cualquier tipo y modalidad de violencia, hasta hasta ir con ellas a hacer la vía que ellas resuelvan atender o
o hacer, realizar. Es lo que el Estado está obligado a hacer. El Estado debería, y además un modelo que de inicio parecía que iba rumbo a atender eso, eran los centros de justicia. Nosotras habíamos estado propugnando en el movimiento feminista, habíamos denunciado primero, evidenciado primero, que no había una unidad, una unificación de los servicios de atención a las mujeres en situación de violencia. Si necesitábamos psicóloga, teníamos que ir a una instancia. Si necesitábamos atención jurídica, teníamos que ir a otra. Y si necesitábamos, por ejemplo, apoyo económico, tendríamos que ir a otra. Y eso era lo que menos le interesaba al Estado. No se interesaba mucho por la violencia económica o patrimonial que nosotras vivíamos. Entonces, nosotras dijimos, hey, debería haber espacios, ya los hay en Centroamérica, espacios en los que las mujeres no tengan que ir de un lugar a otro. A veces de una ciudad a otra para poder recibir apoyo, o a veces en la misma ciudad de un punto a otro en territorio. Y entonces surge el modelo de los centros de justicia propugnado por nosotras, por el movimiento feminista. Decimos, en un solo espacio físico, en un solo edificio, debería haber solo de cubículo a cubículo toda la atención que necesitemos. En un cubículo la psicóloga, en otro este acompañamiento, bueno, en ese momento la atención jurídica, la atención médica, todo lo que se requiriera. No han tenido el éxito que a nosotras nos hubiera gustado por todo eso que decía hace rato, ¿no? Las limitaciones presupuestales, de marco, de capacitación del personal, en fin, por muchas cosas. Eso que el Estado está obligado a hacer, lo hacemos nosotras. Lo hacemos nosotras de manera honorífica, lo hacemos nosotras, pues decía yo hace rato, nos profesionalizamos y entonces aprendemos los elementos básicos de los primeros auxilios psicológicos, por ejemplo. Hemos tomado diplomados y cursos que algunas de nosotras mismas hemos estructurado para aprender a hacerlo. Y cuando no es de manera institucionalizada, nosotras le llamamos acompañamiento a eso. Para nosotras hemos notado que es igual de importante sentarnos a escuchar solo a una de las mujeres que esté viviendo esta violencia en cualquier tipo de modalidad, porque eso la hace sentir validada. Cuando una mujer en situación de violencia, te puedo decir un caso, cuando es violencia simbólica o violencia psicoemocional, van a las autoridades, quieren poner una denuncia, oiga, fulano de tal me está hostigando. Cuando paso, me insulta si no le hago caso, o tiene, según el piropos, pero a mí me ofenden, a mí no me gusta. Y entonces van a la agencia del Ministerio Público y dicen, ay, por favor, eso no es violencia. Y entonces las mujeres tendemos a decir, híjoles, pues si la autoridad dice que no es violencia, pues a lo mejor no es violencia. Si mi pareja me está diciendo que estoy loca porque me imagino cosas, pues a lo mejor sí estoy loca. O la vecina me dice, ay, vecina, pues si hay problemas más importantes que eso. Entonces, todo el contexto social tiende a que nosotras no nos creamos. Cuando nosotras, desde el feminismo, desde el movimiento amplio de mujeres, desde las colectivas, desde las redes feministas, damos acompañamiento, ya el solo hecho de escucharnos nos valida. Ah, pues si no estoy loca entonces sí es cierto que esa incomodidad que yo siento cuando un fulano, como dice la canción de Vivir Quintana, cuando un fulano me habla en la calle, esa incomodidad que yo siento, ese coraje que yo siento, entonces sí es válido que yo lo sienta. Porque hay otra compañera que te escucha o la escucha y le dice, está bien que te enojes. Está bien que te dé rabia lo que te está sucediendo. No te preocupes. La autoridad te dice que no, pero yo te digo que sí. Yo te valido porque a mí me ha pasado. Porque lo que a ti, la violencia que tú has vivido, nosotras decimos, tenemos un apotegma poderoso en el feminismo que decimos lo personal es político. Lo que a ti te ha sucedido, le ha sucedido a la mitad de la humanidad. O sea, le ha sucedido a 4.000, 5.000 millones de habitantes en este planeta. No hay una sola mujer en este planeta que se haya salvado de ser víctima de violencia, porque vivimos en un sistema patriarcal mundial. Y entonces a eso le llamamos acompañamiento. Desde escuchar a otra compañera que está, o a otra mujer que está en situación de violencia, hasta acercarla a los servicios institucionales
en las que se pueda atender. Ir con ellas y decirles, no te preocupes, no estás sola. Nosotras vamos y te acompañamos a la agencia o te acompañamos al médico para que el servicio público de salud y que te atiendan, o te acompañamos a donde tengas que ir. Entre nosotras, esa es la fuerza de las redes feministas que nosotras vamos creando. Ese es el poderío que nosotras vamos haciendo, que vamos creando entre nosotras. Las herramientas que nos permita después de solventar la situación inmediata de violencia, replicarla. Porque eso es lo que se da, eso es lo que se genera y eso es lo potente de esta acción que realizamos. La mujer, ya sintiéndose validada, va encontrando alternativas y dice, ok, quiero denunciar. O no, en este momento no quiero denunciar, quiero seguir con la atención psicológica para seguir estando fuerte. O sí quiero hacerme de recursos propios para no tener que seguir dependiendo de la persona violentadora o de la generadora de violencia. Y entonces cada mujer va encontrando cuál es la ruta, la vía que la salva de esa situación de violencia. Pero es con nuestro acompañamiento, casi siempre honorífico, casi siempre... pues últimamente ya muy profesionalizado, porque hay toda una serie de cursos, talleres, diplomados, escuelas feministas. Afortunadamente están proliferando de manera muy congruente las escuelas feministas de diverso tipo. Hay unas que son exclusivamente para promoción de derechos humanos, otras de derechos políticos, electorales, otras para atención de mujeres en situación de violencia específicamente, o escuelas en las que vamos a aprender métodos o las herramientas jurídicas, por ejemplo, para la exigencia de reparación de daño. En fin, afortunadamente se están dando muchas vías para poder seguir acompañando, pero no debería serlo. No deberíamos ser nosotras las que tuviéramos que hacerlo desde el movimiento feminista o desde la sororidad, porque el Estado es al que le corresponde, porque el Estado es el que tiene el mandato, porque el Estado es el que tiene los recursos, porque el Estado es el que tiene la infraestructura, porque el Estado es el que tiene el personal obligado a hacerlo. Pero a eso es lo que le llamamos acompañamiento psicosocial. Ok. Bueno, voy a leer 4 comentarios, porque a veces la lucha feminista la confunden. Nos dice Morita Castro: desgraciadamente últimamente en nuestro estado no hay transparencia ni seguridad ni con nuestras instituciones de justicia. Pero nos dice también ella misma, dice, esto del feminismo ya me preocupa por mis hijos. No todos los hombres son malos, no todas las mujeres son buenas. Pero hay otro comentario de Luis que dice: ¿qué opina de las personas que se cuelgan del movimiento solo para tener puestos en el gobierno? Mari Seferino: hace falta acciones afirmativas en todos los sentidos, sobre todo en los gobiernos municipales. Y Luis le hace una pregunta en específico: la ley Valeria, ¿cómo va a actuar o en qué beneficia? Y yo quiero agregar una pregunta más. ¿Ustedes no están peleados con el género masculino? ¿O sí? Porque muchos dicen, hablan de sistema patriarcal y en inmediato lo toman que son todos los hombres. Yo lo que lo entiendo, mi punto de vista personal, es a todo lo que se ha formado, ¿no? Todas las normas de conducta que incluso se le han inculcado a las mismas mujeres, ¿no? Que están dentro del mismo sistema. Bueno, ese es mi punto de vista. ¿Qué tiene que decirnos al respecto en ese sentido? No deberíamos estarnos teniendo que defender las feministas diciendo, hey, no odiamos a los hombres. Personalmente, a mí me mueve mucho ese tipo de comentarios cuando dicen, es que las mismas mujeres son las que crían a los machistas, porque son las mujeres las que están en los hogares con la niñez y entonces de ellas aprenden el machismo. Y ese es el pensamiento origen de todo lo demás, de lo que se ha estado comentando por parte de algunas personas de tu auditorio. No tendríamos que decir que no estamos en contra de los hombres. Efectivamente, como tú bien dices, es un sistema. Yo decía hace rato, el patriarcado es un sistema político, económico, social, cultural, que permea todos los aspectos de la vida privada y pública de las personas.
Es un sistema que hace creer a los hombres que ellos tienen supremacía sobre las mujeres. Y a las mujeres nos hace creer eso mismo. Marcela Lagarde a veces en algunos de sus videos nos dice, o en algunas de sus conferencias que son videograbadas, nos dice es que el patriarcado es un sistema que hasta las mujeres hemos comprado. Y entonces nos hemos creído lo que nos han dicho de nosotras mismas. Les han dicho, esa es la esencia, esa es la base del patriarcado. La creencia de que los hombres y las mujeres pertenecemos a mundos, a territorios distintos y que hay supremacía de uno de esos géneros sobre el otro, de uno de esos sexos sobre el otro. Que por el solo hecho de haber nacido hombre, de haber nacido con pene, se tiene más poder que por sobre todas las personas que nacieron o que no nacieron con pene. Y entonces que eso les da potestad sobre el planeta, incluso sobre el planeta, sobre la naturaleza. Esa idea está muy, muy arraigada y las feministas decimos, pues ya va siendo hora, desde hace 400 años para acá, que nos cuestionemos eso. ¿Será cierto que por el solo hecho de haber nacido hombre tienes más privilegios o debes tener más privilegios que las mujeres? Creo que es hora de que hagamos válido ese cuestionamiento que nos hacemos nosotras las mujeres desde hace esas centurias de que de que se ha expropiado la idea de que las mujeres somos personas. Yo suelo en los talleres aludir a una idea que era muy generalizada hace 500 años cuando se invadió este continente y se creía que la población indígena no eran personas, se decían que eran cosas porque no tenían imbuido el espíritu. Cuando los religiosos bautizaban a los indios y a las indígenas, a los indígenas y a las indígenas de este territorio, entonces ya empezaban a ser personas. Esa misma idea que ahora nos parece descabellada, ¿no? O sea, ¿cómo vas a pensar que una persona por el solo hecho de no estar bautizada no es persona, ¿no? Pues eso mismo está en el centro de la idea del patriarcado. Las mujeres por el solo hecho de ser mujeres no son personas. 1994 en la conferencia de Viena, en la conferencia internacional de Viena de los derechos humanos, se empieza a reconocer en el sistema universal de las Naciones Unidas que las mujeres también somos personas. 1994. Ahora pareciera aberrante, ¿no? Oye, ¿cómo es que antes no lo considerabas? Es que antes el sistema de Naciones Unidas o el de Derechos Humanos Universales, porque también la OEA está en esto, el sistema interamericano de derechos humanos, decía, es que cuando decimos los derechos universales son del hombre, pues también están incluidas las mujeres, ¿no? Bueno, pues decir eso significa pensar que las mujeres no somos por nosotras mismas personas. Y en el 94 se tuvo que reconocer que sí, bueno, pues resulta que los derechos de las mujeres también son derechos humanos, también son personas. Esa parece una idea revolucionaria, ¿no? Parece hasta el momento en el que no lo decimos en voz alta, no se reflexiona sobre ello. Pues eso es lo que está en el fondo de ese tipo de comentarios, ¿no? No tendríamos nosotras que decir, no estamos en contra de los hombres. Estamos a favor, recién dice Henares, una artista española, dice ella, nosotras no queremos que no queremos poder, y se basa en una propuesta teórica, no queremos poder sobre los hombres. Solamente no queremos que los hombres piensen que deben tener poder sobre nosotras. Porque eso implica, la evidencia está en todos los aspectos de la vida, en cuál sector nos gustaría pensar como para que no haya brechas de desigualdad. El ámbito rural, por ejemplo, podemos pensar cuántas mujeres son propietarias de la tierra. Hasta hace algunos años Naciones Unidas decía que el 1% de la población de las mujeres eran propietarias de la tierra.
mientras que son productoras del 99% de los alimentos. Entonces, ¿cómo es posible que eso se normalice? ¿No? ¿Quiénes son? Nosotras decimos, no estamos en contra de los hombres, pero cuando nosotras decimos que hay 11 asesinatos de manera oficial reconocidos, pero ya hemos establecido que hay muchísimos más que esos, cuando nosotras decimos hay 11 asesinatos diarios, hay 11 feminicidios diarios, estamos diciendo que hay 11 hombres asesinos diariamente 11 hombres están asesinando a 11 mujeres. Cuando lo decimos así, la reflexión cambia de lugar. Entonces no son las mujeres las que están siendo asesinadas, así como si fuera en abstracto o como si fuera por entes que no tienen nombre, ni género, ni sexo, ¿no? Cuando decimos 11 hombres están asesinando a 11 mujeres, ahí ya se tiene sexo, ahí ya se tiene género, ahí ya resulta que las estadísticas y las investigaciones y los testimonios nos han demostrado que esos 11 hombres son los hombres más cercanos a esas 11 mujeres asesinadas. Han sido sus parejas, sus exparejas, sus novios, sus padres, sus tíos, sus jefes, sus amigos, son los hombres cercanos. Entonces no estamos en contra de todos los hombres, solamente estamos en contra de que siga ocurriendo, que 11 hombres asesinen de manera impune, porque ellos siguen. Se dice que solo el 1% de los casos en los que hay un delito contra las mujeres es denunciado y solo el 1% es llevado a juicio y solo el 1% de ese juicio a sentencia y solamente el 1% de esa sentencia a término, ¿no? Que se aplica la sentencia. Yo digo el 1%, pero no lo sé a ciencia cierta qué porcentaje es, pero es mínimo. Y las juezas son las que nos tendrían que decir cuál es ese porcentaje. Pero resulta que entonces hay una gran impunidad. ¿Qué te gusta? 10 de esos 11 hombres siguen libres. De esos 11 hombres que han asesinado siguen libres. Y siguen libres creyendo que la ley no les va a hacer algo. Creyendo y sabiendo, porque ocurre, que pueden seguir sus vidas como si nada. Y que tienen que están siendo solapados por sus familias. Y que están siendo hasta validados por la sociedad, porque nadie se escandaliza, excepto nosotras, las familiares de las mujeres asesinadas y nosotras en el movimiento feminista y en el movimiento amplio de mujeres, nadie se está escandalizando por 11 mujeres asesinadas diariamente. Menos las autoridades, porque si así fuera, entonces que alguna autoridad levante la mano y diga, hey, yo sí he perseguido a los feminicidas y por mí están en la cárcel o por mí están teniendo la sanción justa, ¿no? Conforme derecho corresponde. Pero no, cada vez están más los testimonios nuestros diciendo seguimos siendo asesinadas, seguimos siendo violentadas y cada día tenemos que ir por la tipificación de delitos distintos. Y entonces está la violencia cibernética, y entonces está la exposición de nuestros cuerpos después de asesinadas en los medios de comunicación, y entonces está la violencia vicaria, y entonces te tengo que demostrar que los hombres me están agrediendo a través de mis hijos y de mis hijas. Y entonces, y eso ocurre todos los días. Tenemos que estar sustentando, y entonces está la violencia ácida. Cuando por venganza, porque no quiero andar contigo, me arrojas ácido a la cara y me deformas para que lleve yo el resto de mi vida un recuerdo de lo que tú me hiciste. Entonces, sí, claro, por supuesto que no todos los hombres son malos, ¿no? Que no todos los hombres son violentos, pero esos 11 sí lo son. Y son amigos de otros hombres que están aprendiendo eso. Se dice que las mujeres somos las que creamos o formamos machistas. Pero resulta que hay agentes socializadores, que es la escuela, que son las familias, que son las comunidades, que son las iglesias, que son los partidos políticos, que son cualquier lugar en el que te digan, oye, está bien si son 3 de cada 4 hogares los jefaturados por mujeres. ¿Dónde están esos hombres que no se están haciendo responsables de ese paternaje?
de esos hijos que esas mujeres jefas de hogar, 3 de cada 4 en Guerrero, están jefaturando. ¿Dónde están esos hombres? Entonces, son 3 mujeres que están en la cabeza de esos hogares criando a esos niños, pero esos niños, sobre todo niños, hombres, están aprendiendo que sus padres no están presentes, sus padres hombres no están presentes. Y eso también está educando. La ausencia también educa. Entonces, cuando nosotras decimos, hay 11 hombres asesinos hoy, termina la medianoche y va a haber 11. Más. Eso aprenden los hombres también. Mira, pues no pasa nada, ¿no? Ahorita Segato habla de las cofradías. Los hombres aprenden de otros hombres cómo comportarse y se validan entre ellos para seguir haciendo eso. Y las mujeres aprendemos eso también. También aprendemos que no pasa nada por esos hombres, esos 11 que andan libres. Y están los casos tan atroces que los medios de comunicación mencionan. Y no todos los hombres son malos, pero tenemos 2 alertas de violencia de género y uno de ellos por violencia feminicida. En 9 municipios el número de feminicidios es tan alto que tuvo el Estado mexicano a través de la CONAVIM que reconocer que era necesaria una alerta de violencia de género por violencia feminicida. No todos los hombres son malos, pero tuvimos que crear una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Porque esa es la realidad. Porque esa sociedad, efectivamente, como bien dice Saúl, el patriarcado nos enseña eso. Insisto, les enseña a hombres y a mujeres que las mujeres no somos personas, que las mujeres somos cosas utilizables, golpeables, violentables. Pareciera, no creas, a veces nos agota tener que hacer visible todas estas circunstancias, nos daña también a nosotras, porque caemos en cuenta de que esa es la realidad que vivimos todos los días. No todos los hombres son malos, pero nosotras salimos de casa cuidándonos las espaldas, mirando por encima del hombro para ver que no nos acosen, que no nos violenten en la calle, para poder regresar en la noche a nuestras casas. Y ni siquiera en nuestras casas estamos a salvo. Y ahí está la estadística que dice que por lo menos 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más que han cohabitado han vivido algún tipo de violencia. Y nosotras decimos, bueno, eso es lo que dice el INEGI. Falta ver, porque son 10 de cada 10 mujeres las que hemos vivido violencia. Porque los tipos y modalidades de violencia se están incrementando. Nosotras hemos estado propugnando porque haya el reconocimiento de los otros tipos de violencia que no están en la ley y que cada vez se están incorporando más tipos penales, ¿no? Entonces, pues sí, puede haber muchos argumentos que digan, no, oye, pues mi mejor amigo, mi papá no es violento. Bueno, no lo será contigo, pero resulta que pudiera ser parte de uno de esos 11 que están violentando en algún sentido. Me parece a mí que el cuestionamiento que podrían hacer los hombres al patriarcado no es a las feministas, sino a los propios hombres. Cuando haya hombres que se digan, es mi opinión personal, no hablo a nombre del movimiento, pero en mi opinión personal yo diría que cuando haya hombres que quieran ser nuestros aliados, o que se quieran decir feministas, o que quieran decir, yo no soy el violento, se cuestionen sus propias prácticas de masculinidades y que ayuden a otros hombres a cuestionarse sus propias prácticas. Un hombre que sigue siendo amigo de otro hombre que le echa piropos a una mujer en contra de su voluntad, está siendo violento, está siendo cómplice de esa violencia. Y puede decir, oye, pero yo no la piropié, yo no le dije nada, pero permitiste que tu amigo lo hiciera. Y sigue siendo su amigo. Eso significa que compartes un cierto sistema de valores con esa persona. Porque sigue siendo amigo de un hombre que violenta. Y entonces para ti está bien que violente. No es lo suficientemente escandaloso como para que dejes esa relación de amistad con un hombre que violenta siendo tu hombre. Entonces, me parece que ese podría ser el hilo de reflexión que pudieran tener los hombres que pretendan ser aliados del feminismo
o de los hombres que pretendan decir, yo no soy parte de los 11. Bueno, pues entonces tú pregúntate qué tanto has hecho para que ese sistema deje de existir, para que ese patriarcado no siga violentando a todas las mujeres. Está claro que cuando hablamos del patriarcado se habla de todas las formas sociales y culturales que se llevan a la práctica por ambos géneros. Ahora, dentro del movimiento y de las iniciativas que se tienen, o sea, hay diplomados y todo, pero dentro del régimen en el que nos encontramos, se ha pugnado para que se incluya dentro de los mismos textos básicos de la educación básica, o hasta dónde les han dicho, no, esto no lo podemos tocar ahorita, o nuestra sociedad no está preparada. ¿Hasta dónde ha llegado alguna iniciativa? Tenemos en muchos de los sectores. El movimiento feminista, como decía hace rato, se ha profesionalizado y hemos aprendido qué significan las políticas públicas y en todos los poderes, porque además antes se creía que la política pública correspondía solamente al poder ejecutivo, o sea, solamente aquel que hace cosas, que tiene recursos para hacer cosas, ¿no? En el ámbito federal, estatal o municipal. Pero ahora estamos más conscientes nosotras y exigimos más en los otros dos poderes. Hoy en la mañana escuchamos una conferencia de una jurista feminista que validó la idea que nosotras hacemos o que nosotras proponemos en la escuela feminista de la que formo parte, que decimos la política pública también es de los otros poderes, es decir, también está en el ámbito judicial y también está a través de las sentencias y también está en el poder legislativo a través de las leyes que se presentan. Nosotras, por ejemplo, en Mujeres Guerrerenses por la Democracia, formamos parte de un Frente Feminista Nacional, a través del cual ya durante 15 años hemos desarrollado, hemos estructurado informes alternos, Beijing le decimos, Beijing más 20, Beijing más 25, Beijing más 30, que son los años en los que, ya hace 30 años que Beijing, que la Conferencia Internacional de Beijing, la plataforma de Beijing se estableció y allí con varios mandatos para el Estado mexicano, para la protección específica de los derechos de las mujeres. Y a través de esos informes alternos, sombra le llamaban antes, hemos hecho propuestas de cambios legislativos y propuestas también para la política pública y allí la política educativa también. Y entonces nosotras somos muy conscientes y lo evidenciamos, decimos, puede ser que en el libro de texto se diga, de nivel primaria, por ejemplo, o secundaria, se reconozca que hay igualdad de género. Pero lo que se le llama el currículum oculto, ¿no? O sea, la práctica de la educación te dice que la mayor parte de la planta docente de las escuelas primarias son mujeres, pero los directores son hombres. Y entonces los niños aprenden en el libro de texto, los niños y las niñas, ¿no? Que hay igualdad de género. Nosotras decimos que hay igualdad entre hombres y mujeres, pero la realidad les está mostrando que no es tal. Alda Facio, una de nuestras, ella es abogada feminista, es una jurista destacada de Costa Rica, feminista, nos dice que cuando eso ocurre hay una disonancia cognitiva, es decir, discursivamente aprendemos una cosa y la realidad nos muestra otra. Los niños y niñas aprenden en los libros de texto algo, ¿no? Que ahí ha habido ciertos avances propugnados por nosotras, las feministas del Movimiento Amplio de Mujeres, la realidad les muestra otra, ¿no? La realidad les muestra que las jerarquías en el sistema educativo, ¿no? Y digo ya los quienes están como directivos y quienes están como planta docente, hay una gran brecha de desigualdad ahí. Y ganan más ellos que ellas. Y ellas, además de ser docentes, hacen otras cosas. Y ellas tienen menos tiempo siendo las maestras para desarrollarse profesionalmente, porque además tienen que hacer tareas de cuidado en sus familias. Y ellos no, ¿no? Ellos, me refiero a los hombres. Y ellos pueden avanzar en sus carreras docentes. Y entonces nosotras hemos hecho propuestas
no solo para el cambio del contenido de los planes de estudio y no nada más del nivel básico o medio, sino también de qué se está enseñando en las escuelas o en las universidades. Nosotras decimos, del 2011 para acá está la reforma del artículo primero constitucional y en las universidades recién se las empiezan a enseñar, porque la planta docente de las universidades o de las escuelas de derecho son maestros que se formaron hace 20, 30 años antes del 2011, pues, ¿no? Y aunque lo leyeron y se capaciten, no entienden todavía cabalmente qué significa, o los planes de estudio no han sido reformados como para que incluyan esos cambios constitucionales, mucho menos quienes están de magistrados o jueces o magistradas o juezas, ¿no? En el sistema jurisdiccional de este país o de la entidad. Entonces, hemos hecho propuestas en todos esos ámbitos. Decía la conferencia de hace rato del ciclo de conferencias de mujeres en la judicatura, fue muy interesante porque esta ponente validó esa propuesta nuestra que hacemos desde el poder judicial también se está haciendo política pública en tanto haya sentencias que mandaten el cambio de estructuras. Entonces, eso por supuesto que pues le reconocemos mucho a esta jurista su propuesta, pero ha sido pugnado por el movimiento feminista mexicano y guerrerense también. Entonces, sí, hemos hecho muchas propuestas en el ámbito educativo. Nosotras en la escuela feminista somos una escuela autónoma, una escuela que no se ciña a planes de estudio formales o validados por la SEP. Nosotras pretendemos más bien ser facilitadoras de procesos de diálogo entre mujeres, entre feministas. Nosotras nos adscribimos en la escuela feminista practicantes de la pedagogía popular, de la pedagogía feminista, de la constructivista. Y entonces decimos que nosotras no somos maestras de otras alumnas, que nosotras somos solo facilitadoras de procesos de capacitación y de difusión. Y a partir de la propia realidad que las feministas vivimos y que las mujeres vivimos, ahí vamos creando, vamos diseñando propuestas. Algunas van para la modificación del sistema formal de educación en este país. Paradójicamente, y digo paradójicamente porque es un sistema que debería ser más dinámico con el conocimiento, ¿no? El sistema educativo, pero es el más reacio a cambiar, o uno de los más reacios a cambiar, junto con el sistema de salud. Son los dos sistemas en los que hemos encontrado más obstáculos. Entonces, pero ahí vamos. Hay una propuesta educativa que se ha formado por las pedagogas feministas, que es la coeducación, que significa la educación con enfoque de igualdad sustantiva. Que significa que en las aulas, no solamente en los textos, sino también en la práctica, en las aulas, entre el alumnado y en su relación con la planta docente, haya generación de procesos de igualdad entre los géneros, entre los sexos, entre hombres y mujeres, de manera más precisa, entre hombres y mujeres. Y esa es una propuesta feminista, una propuesta de nosotras, la coeducación. Entonces sí, tenemos algunas propuestas. Nosotras personalmente en la escuela feminista, se llama Forjando Seres Humanas y Libres, tenemos esa propuesta de divulgación, de promoción de los derechos humanos de las mujeres a través de 6 temáticas. Ya en algún otro programa me invitarás para hablar específicamente de cada uno. Escuela, para no aburrir mucho con largo tiempo a tu auditorio. Sí, fíjate, para muchas mujeres el camino de la reivindicación a veces es muy cansado, muy agotador. Desde su experiencia educando y acompañando, ¿usted qué le diría a la mujer que hoy siente que sus derechos a veces es un sueño muy lejano? ¿O cómo mantenemos viva la obra en el que en ocasiones ellos ya no han podido verlos, ¿no? ¿Qué le diría? Recuperemos nuestra historia. Seamos conscientes de que hay una genealogía feminista. Eso nos da fuerza. Yo hace rato decía hasta mientras lo platicaba, me agotó
decirlo, hacer el recuento de todas las brechas de desigualdad que padecemos las mujeres. Pero a mí me vivifica la genealogía, me vivifica recordar que hace muchos siglos, pero específicamente hace 400 siglos para acá, en 1790 y tantos, Olympe de Gouges, me da muchísimo gusto llamarme igual que ella, aunque espero no tener el mismo final que ella. Una mujer de la Francia revolucionaria transcribió la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así se llamaba, y eran los ilustrados franceses quienes la habían diseñado. Y ella, Olympe de Gouges, la rediseñó, la transcribió en femenino y le llamó la Carta de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y con ello evidenció, por supuesto que no le cayó muy bien a sus compañeros revolucionarios, y al final eso, junto con otras ideas, la llevó a un final trágico. Pero eso evidenció que aún en los movimientos revolucionarios hay ideas retrógradas, ¿no? Queremos igualdad, fraternidad para todos, pero para todos, con O, ¿no? Para todos los hombres. Y las mujeres no están incluidas. Bueno, pues recordemos que hay esas mujeres, que existieron esas mujeres y que siguen existiendo. Mujeres muy lúcidas, mujeres muy poderosas en la expresión de sus ideas, muy elocuentes, que nos dejaron legado. Ella, y en Inglaterra, Mary Wollstonecraft, siempre, nunca puedo pronunciar bien su apellido, pero quien me escucha sabe de quién hablo. La escritora de la Vindicación de los Derechos de la Mujer. En Francia y en Inglaterra, y también en este continente, recordemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que dijo: la escuela debería ser también para las mujeres, y que ella hizo todo lo posible por educarse y desarrolló con mucha agudeza su inteligencia. Recordemos a esas mujeres y recordemos a las de ese momento y recordemos a las del transcurso de estos 400 años y recordemos que la situación antes era diferente a la de ahora, y creo yo que antes teníamos menos herramientas que ahora. Ahora nosotras en el movimiento feminista nacional, internacional, hemos desarrollado marcos jurídicos, decía yo hace rato, 3, 4 leyes, ¿no? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Trata de Desigualdad de Niños, Niñas y Adolescentes, y todo un gran marco, la Ley incluso General de Planeación, la Ley Nacional de Planeación, en la que hemos logrado incorporar el enfoque de género. Nosotras procuramos que se llame enfoque feminista, en el que con la que se vayan creando políticas públicas que vayan favoreciendo condiciones para que nosotras podamos ejercer plenamente nuestros derechos. Pensemos en eso para ir remontando la frustración, la tristeza, la desolación que a veces sentimos porque el Estado no nos acompaña en esto. El Estado no está, dice Andrea Medina, una gran feminista abogada, que es precursora también de una de estas leyes, junto con la doctora Marcela Lagarde. Dice, es que al Estado mexicano le repele saber que el espíritu de estas leyes, de estas 3, 4 leyes que he mencionado, es un espíritu feminista, un espíritu que procura la vida de las mujeres, la seguridad de las mujeres, la integridad de las mujeres. Al Estado mexicano le repele, no le gusta saber eso. No le gusta que nosotras estamos pensando en nosotras y estamos haciendo propuestas muy pertinentes, muy viables, que tiene que ver con eso, con nuestra vida, con nuestra seguridad, con nuestra libertad, con nuestra integridad. Pensemos en eso, pensemos en que hay mujeres que son nuestras ancestras, decimos nosotras, que tenemos esa genealogía feminista muy coherente, que no nos la enseñan en la escuela, que esa la aprendemos nosotras porque investigamos y porque hay feministas historiadoras y feministas politólogas y feministas sociólogas, que son las que andan investigando y revisando y que están en cada uno de sus ámbitos propugnando porque haya esa visibilización de nuestra historia como mujeres, de los aportes que las mujeres hacemos en todos los ámbitos, en lo social, en lo político, en lo cultural, en las ingenierías, en las matemáticas, en las ciencias, que es donde menos visibilizadas estamos las mujeres.
un ejemplo, se habla de alguien, de un doctor, de un médico, como el padre de la ginecología. Y no les enseñan en la escuela de medicina la historia, en la materia de la historia de la medicina, no, les enseñan eso, el nombre de este hombre, ¿no? Que era médico y que editó unos libros con una precisión de detalles de todo el proceso ginecológico, obstétrico, ¿no? El de embarazo, desde que la mujer sabía que estaba embarazada hasta el momento del parto y un poquito después. Hizo unos dibujos muy detallados de cómo estaba la musculatura y todo, cómo iba cambiando el cuerpo de las mujeres durante el embarazo. Pero no les dicen en la escuela, y eso es algo que las mujeres feministas, historiadoras y de todas las demás disciplinas que he mencionado, rescatamos. No les dicen que este hombre desarrolló todos esos libros a costa de mujeres esclavizadas, de mujeres afros esclavizadas, a las que diseccionaba para poder hacer esos dibujos, aún vivas, con el feto, con el producto dentro. Parece muy atroz, pero ese es un ejemplo que debe dar que pensar. ¿Qué estamos enseñando en la escuela acerca de cuáles son los logros, los alcances de lo que el movimiento feminista o las mujeres en general, nos digamos feministas o no, hemos hecho para la humanidad? No solamente para nosotras, para la humanidad. Todos los avances que nosotras mismas hemos generado, a pesar de nosotras mismas. Se habla de Marie Curie con sus 2 premios Nobel, uno en física y otro en química, y que le costó la vida, pero era por su pasión de aprender, su curiosidad tan grande y tan potente de desentrañar los misterios de la naturaleza física y química. Entonces, las mujeres estamos haciendo muchas cosas, y las mujeres todos los días tenemos que decirlo una y otra vez en voz bajita, en nuestro ámbito inmediato, y en voz alta, gritarlo en los espacios públicos. Las mujeres estamos aportando. Escúchenlo, sépanlo, reconózcanlo. Y eso que a las mujeres, eso es lo que podría decirle a las otras mujeres, y eso es lo que yo misma me digo todos los días para poder remontar estas realidades tan atroces que vivimos las mujeres. Hay mujeres que desde hace muchos años, muchas centurias, nos han obsequiado su lucidez, su creatividad, su potencia, para que nosotras estemos hoy aquí en un micrófono y se oiga mi voz y varias se sepan acompañadas y sepan que esa es una realidad que muchas viven, y que en el ámbito en el que estén, sus violencias están siendo nombradas, y sus violencias están siendo, y sus vivencias están siendo acompañadas por otras mujeres en iguales circunstancias, o que ya logramos solventar algunas de esas violencias. Porque aún las feministas vivimos los tipos de violencia que viven todas las mujeres, por supuesto, porque somos mujeres y somos habitantes de este país en el que el patriarcado nos sigue diciendo a hombres y mujeres que las mujeres no tenemos derecho y no somos personas. Pero pensar en eso, en el legado de nuestras ancestras, en esa genealogía feminista, y en todo lo que todavía nos falta, y en lo que queremos para nuestras hijas y nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos vivan mundos, hijos, hombres, vivan mundos en los que sepan que las mujeres tenemos derechos, y en los que sepan que las mujeres somos personas, y que estamos obligados como humanidad, obligados y obligadas como humanidad a pensarnos así, y a ir desestructurando ese sistema que nos hace creer que no, que los hombres son más poderosos que las mujeres, y que nos hace creer eso a hombres y a mujeres, ¿no? Entonces, eso, pensar en ese pasado que las mujeres tenemos en la humanidad. Decía Francesca Gargallo, y digo que decía porque una filósofa italo-mexicana, que ya murió hace algunos años, ella decía que las mujeres somos las alquimistas de la humanidad. Las mujeres hemos logrado, en el transcurso de la evolución de la especie, ir transformando insumos de la naturaleza en herramientas y en insumos que nos dan vida, desde la agricultura hasta las herramientas. Y que hemos hecho también cultura, que hemos sido artistas también,
que hemos hecho de los sonidos de la naturaleza, hemos hecho música, hemos hecho cánticos, hemos hecho cánticos que sanan, que curan. Entonces, en eso pensemos, que hay mujeres que nos han dejado un gran legado, y pensemos también en que queremos un futuro en el que las mujeres seamos pensadas con derechos y seamos pensadas como personas. Esas dos cosas son nuestras anclas para seguir. Excelente. Ya estamos terminando el programa. Hay algunos temas pendientes que me gustaría que si en otra misión pudiéramos, si tienes el tiempo, Sí, y aquí sabes que el tiempo regularmente no lo medimos, pero ahorita yo estaba haciendo memoria que en la década de México de 1950 la mujer le dan el derecho a votar, y hasta hace como 10 años le empezaban a tomar en cuenta en un 80% con sus derechos de igualdad, casi como un hombre, ¿no? O sea, pasaron más de 50 años, 60 años, para que fuera tomada en cuenta en realidad, ¿no? Sí, 1957, sí. Un reconocimiento formal de nuestros derechos. Nosotras decimos que nos reconocieron el derecho, no nos dieron, nos reconocieron el derecho que ya teníamos a la participación político-electoral. En el 2019 recién hubo una modificación a 9 leyes en las que hay reconocimiento de la paridad en todo, en la Constitución. 2019. Y todavía en el periodo electoral pasado, en una comunidad de un municipio de la montaña, no dejaron votar a las mujeres para elegir a su comisario. A su comisario, ni siquiera era un proceso en el que las mujeres querían ser comisarias. No las dejaban votar en el proceso de elección del comisario. Recién, hace 2-3 años. Entonces, sí, hay una gran brecha entre lo que discursivamente, lo que formalmente hemos alcanzado las mujeres en nuestro marco jurídico y la realidad. Pero sí, en eso estamos, bregando para que eso se solvente. Me gustaría que en una próxima emisión, sí, por supuesto, nos platicara sobre la escuela feminista. Sí. Y también cuál es su punto de vista crítico de las organizaciones sobre los temas sociales que hay ahorita, como decir, se habla de la política, que es la toma de decisiones y todo, si realmente los colectivos están tomados en cuenta para formar parte de... Muchas no entran de lleno a la política, ¿no? O sea, es más el activismo social. Nosotras, ahora en la formación, hemos aprendido, y basándonos en ese apotegma del que te hablaba, de que lo personal es político, nosotras, basadas en algunas lecturas de ciencia política, decimos que lo que nosotras en el feminismo, en el movimiento amplio de mujeres hacemos es política. Es política porque procuramos incidir en las acciones que el Estado, que el sistema político, no solo electoral, que las políticas públicas también se hacen o desarrollan, y que todos los derechos son ciudadanía, y que toda la ciudadanía, que hombres y mujeres, deberíamos poder acceder a servicios mínimos que el Estado provea para poder ejercer esos derechos de manera plena, de manera informada, de manera integral, ¿no? Entonces, ninguna de nuestras acciones en el movimiento amplio de mujeres y en el movimiento feminista está exento de política, en tanto queremos cambiar ese sistema. Lo que no hacemos, o lo que algunas nosotras no hacemos, porque no es la esencia del movimiento feminista, es política partidista. Para eso están esos otros espacios. Si queremos modificar la política partidista, nos vamos a los partidos políticos. En este sistema político electoral vigente, es el único espacio que tenemos para la participación político-electoral. Pero nosotras estamos haciendo política. Las feministas, cuando hacemos propuestas cuando hacemos visibilización de una autoridad que no nos recibe una denuncia, estamos haciendo política. Porque estamos tratando de cambiar, de incidir esa realidad que tiene que ver con la vida pública, que no nos permite ejercer nuestros derechos. Eso es la política.
en esencia en la política, ¿no? El cambio y de esa estructura o la participación en esa estructura pública en la que estamos. Lo otro es política electoral. Ahí sí depende de la convicción de cada una. Una puede decir, oye, yo sí quiero participar y desde mi activismo feminista hago una plataforma para después tener, que es bastante válido, ¿no? Una representación popular, un cargo de elección o un cargo también directivo, pues, ¿no? De tomadoras de decisiones, por supuesto que es válido. Depende también con qué visión se vaya. Nosotras decimos, requerimos, exigimos, pedimos, construimos plataforma para que las mujeres que estén en los espacios públicos tengan un enfoque de género. Y nosotras, yo en mi colectiva y en el Frente Feminista Nacional decimos, y no solamente un enfoque de género, sino un enfoque feminista. Y hace rato la conferencista habló de eso también, para que haya un acceso pleno a la justicia. Para que haya un acceso pleno de las mujeres a la justicia en este país, se requieren sentencias feministas, no solamente con enfoque de género. Y eso a mí me llenó mucho de gusto porque está en nuestra sintonía. Cuando eso ocurra, pues entonces habrá posibilidades, cambios para que las mujeres que estén en los puestos de toma de decisiones o en los cargos públicos, en representaciones populares, vayan y tengan no solamente un enfoque de género, sino un enfoque feminista. Es decir, que sepan, que estén conscientes de que lo que hagan desde ese puesto, desde ese lugar, repercute para más del 50% de la población, que somos las mujeres. Entonces sí, hacemos política también desde acá. Lo que hacemos es diferenciarlo de una política partidista. Ok. No nos queremos ir, pero sí, claro. Está muy interesante y nos da para tener hasta mínimo unos 3 programas más. Sí, porque sí nos interesa que nos explique qué es lo de la escuela feminista. Sí. También que muchos digan, no, es que ella se colgó del movimiento feminista y hoy ocupa un cargo. No, nos dice usted muy acertado. Nosotros hacemos política porque estamos incidiendo de manera directa cuando alguien no lo atiende. Cuando una mujer no es visibilizada, que acaba de ser violentada. O sea, esa es política. Sí. Y es parte del activismo en una de las variantes del acompañamiento, como nos lo decía. Pues ustedes tienen la mejor opinión, porque muchos de los que teníamos una idea diferente del feminismo, hoy muchos hemos disipado nuestras dudas. Para mí ha sido un placer tenerla aquí en el estudio. Es la segunda vez que nos visita, la primera fue para grabar un spot. ¿Algún mensaje final que nos regale? Primero quiero agradecer este espacio. Siempre es muy interesante estar ante el micrófono y expresar las ideas, y muy retador también, porque pues, hay ideas con las que no toda la gente comulga con nuestras ideas. Quiero agradecer este espacio, quiero agradecer a tu auditorio, también los comentarios que hicieron nuestras amigas, nuestras compañeras, y por supuesto sí, cuando nos invites acá venimos a hablar de la Escuela Feminista Forjando Seres Humanas y Libres. Ya tenemos 13 años con con el 2026 son 13 años ya de activismo en esta escuela de formación feminista. Y platicar de cualquier otro tema que haya en la mesa, que analizar, que platicar. No todo lo sabemos, por supuesto, pero intentamos tener alguna idea formada sobre algún tema, y si no lo sabemos, igual lo diremos. Pues mira, sobre ese tema, voy, investigo y luego vengo y platico, pero siempre con esta mirada feminista que tenemos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias también a tu coproductora, Dionisia Ayala, que está muy interesada en que esto vaya, que remontemos más allá del 8 de marzo, que es una fecha emblemática para nosotras, pero también viene el 17 de octubre, el 25 de noviembre, el 10 de diciembre, entonces durante todo el año hay, además de marzo, por ejemplo, dentro de poco entiendo que va a venir la fundadora de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar. Entonces hay muchas temáticas que tienen que ver con nosotras, ¿no? De manera muy específica, pero de entrada, muchísimas gracias. Gracias, igual. Ella es nuestra amiga Olimpia Jaimes López.
cofundadora de varias asociaciones civiles, también activista social y feminista en nuestro estado y en nuestro país. Próximamente reprogramamos una nueva visita para que nos visiten en el estudio y continuemos con el tema. Sí, pensábamos Sí. platicar solamente una hora, Una hora, y ya sí. llevamos 2, pero nos vemos el próximo programa Sí, en bien, Historias que Construyen con bien. nuestra amiga Olimpia Jaimes López. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, muchas gracias.